Hola, hola, bla bla blasters y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy el señor bla 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 y hoy te traemos un compilado de lo que actualmente están haciendo las reinas de la cuarta temporada de RuPaul's Drag Race. Sharon Needles. Sharon Needles, después de ganar Drag Race, lanzó su álbum debut PG-13 en enero de 2013. Debutó en el número 186 en el Billboard 200 y en el número 9 en Dance Electronic Albums. Más tarde, Needles alcanzó a estar en los 10 primeros álbumes de las listas dance electrónica de Estados Unidos, con Taxidermy en el 2015, Battle Axe en el 2017, Spoopy en el 2019 y Absolute Zero en 2022. A finales de la década de 2010 y principios del 2020, Needles fue objeto de marcadas críticas en respuesta a acusaciones de comportamiento racialmente insensible y conducta sexual inapropiada. Sin embargo, permanece activa y su canal oficial de YouTube ha acumulado más de 11 millones de visitas hasta junio de 2022. 4 de sus videos superaron el millón de vistas en YouTube y otro superó los 2 millones de vistas en dicho canal. Chad Michaels. Chad Michaels, luego de haber sido uno de los runner-ups de la temporada, regresó a competir en el primer All Stars, mismo que ganó. Michaels produce y actúa con DreamGirls Revue, un espectáculo drag en California. Los artistas de DreamGirls Revue han incluido a los concursantes de RuPaul's Drag Race Delta Gork, Raven, Detox, Morgan McMichaels, Raya, Chanel y Venus Delight. Michaels comenzó a viajar con Farrah Moan en el 2019 para la gira Burlesque, basada en la película de Cher y Christina Aguilera del mismo nombre. Chad también participó en la serie protagonizada por RuPaul, AJ and the Queen, y ha aparecido en varios programas televisivos como imitador de Cher, entre los que destacan Two Broke Girls, Jane the Virgin y El Show de Ellen DeGeneres. Recientemente se le vio de regreso en Drag Race como mentor para las reinas de la temporada 16 en el episodio del Snatch Game. Phoebe O'Hara. Phoebe regresó para el All Stars 2 en 2016 e inicialmente llegó al top 5, pero después del regreso de dos concursantes previamente eliminadas, Alyssa Edwards y Tatiana, en el quinto episodio, quedó séptimo en lo general después de ser eliminadas por ellas. Phoebe decidió no volver para el episodio de reunión de la temporada que, hasta la fecha, es la única que se ha realizado dentro de los All Stars. Ha aparecido en los videos musicales de Stranger de Chris Malinak, Battle Axe de Sharon Needles, Ratchet Christmas de Giggle Caliente y I Call Shade de la ganadora de RuPaul's Drag Race All Stars, Trinity the Talk. Jeremy Carey, nombre real de Phoebe, apareció en los titulares de las noticias en la web con un proyecto llamado 365 Days of Drag. Su objetivo original era publicar una foto drag todos los días en 2016, excepto el 29 de febrero, ya que era un año bisiesto. Carey completó con éxito los 365 looks y publicó el look final el 1 de enero de 2017. El atuendo final fue un vestido hecho con cientos de fotografías impresas que presentaban todos los looks de la serie. En 2017, Carey organizó un espectáculo benéfico drag para recaudar fondos para las víctimas del huracán María en Puerto Rico, en el que participaron otros exalumnos de Drag Race. El evento tuvo lugar el 6 de noviembre de 2017 en Minneapolis y recaudó más de $80,000. En octubre de 2019, Carey completó con éxito otra serie de fotografías llamada 31 Days of Wizardry. Cada día se transformaba en un personaje diferente del universo de Harry Potter. Desde diciembre de 2020, Carey es actualmente copresidente de la organización nacional Drag Out the Vote, que trabaja con artistas drag para promover el voto entre la comunidad LGBT. En 2020, Jeremy se unió a la comunidad de Twitch como jugador LGBT+. Ahí juega a juegos como Dead by Daylight, Animal Crossing, Pokémon, Sims, Overwatch o Just Chats con sus fans. Su nombre de usuario anterior era The Pocket Gay, pero en agosto de 2020 cambió su nombre de usuario de Twitter y Twitch a Just Jeremy y tuiteó que no hay más Fifi. Aunque Phoebe O'Hara está retirada como personaje drag, Jeremy muchas veces ha hecho en cosplay personajes femeninos, por lo que de cierta forma sigue en contacto con su lado drag. La actriz Royale. La actriz regresó en la primera y cuarta temporada de RuPaul's Drag Race All Stars. En 2012, Royale se unió al elenco de RuPaul's Drag U para su tercera y última temporada. En diciembre de 2018, Royale compitió en el especial de televisión RuPaul's Drag Race Holy Slay Spectacular. También apareció en RuPaul's Drag Race Live on Talk. En 2016, Royale apareció junto a Peaches Christy Whelan, alumno de RuPaul's Drag Race, en Mr. Act, una parodia de género invertida fuera de Broadway de la película Sister Act. En 2023, formó parte de un episodio de Drag Me to Dinner al lado de Manila Luzon. En 2024, se unió al elenco de la cuarta temporada del programa We Are Here, compartiendo créditos con Sasha Velour, Priyanka y Jada Essence Hall. Kenya Michaels. Kenya Michaels está semi-retirada del drag, puesto que ya no realiza presentaciones en vivo e incluso en sus redes sociales ha cambiado su nombre por Kenya Olvera. Kenya actualmente tiene su propio negocio de pelucas, llamado Pelica Lab.
mismas que promociona tanto en su sitio web como en sus redes sociales. Dida Ritz. En 2017, Dida Ritz asistió al baile Fashion Dose Drag, presentado por el ex juez de Drag Race Marc Jacobs durante la Semana de la Moda de Nueva York. Actuó en el espectáculo Drag Black Girl Magic con los concursantes de Drag Race Aisha O'Hara, Mayhem Miller, Shea Coulee y The Vixen en Detroit en 2018. En 2020, Dida Ritz participó en el Digital Drag Con de RuPaul, que reemplazó a RuPaul's Drag Con LA debido a la pandemia de COVID-19. También se unió a los miles que participaron en la Drag March for Change exigiendo justicia para las múltiples personas negras que han muerto debido a la brutalidad policial, enfatizando a los miembros de la comunidad LGBTQ+. Además, estuvo en la programación de un concierto benéfico en línea organizado por el Fondo de Ayuda para Artistas de Chicago y Rattleback Records, para artistas, especialmente aquellos de color, desempleados debido al COVID-19. Dida Ritz también actuó regularmente en el bar gay y club nocturno Berlín de Chicago. Según The New York Times, en 2020 ayudó a liderar una manifestación desde el club a lo largo de Halsted Avenue exigiendo mejores salarios y condiciones laborales para los artistas drag. Dida Ritz ha seguido organizando eventos LGBT y realizando giras por todo Estados Unidos. En 2021, Out la incluyó en una lista de las 30 principales impulsoras y agitadoras de la vida nocturna queer. A partir de 2021, ha organizado fiestas para ver RuPaul's Drag Race All Stars en Hydrate Nightclub. Willam. Willam ha seguido actuando en una variedad de películas, series de televisión y series web, a menudo vestida de drag. En 2018 apareció en la película aclamada por la crítica A Star is Born. Por su actuación en la serie web de comedia oscura Eastsiders, fue nominada a un premio Daytime Emmy como actor de reparto destacado en una serie dramática digital diurna. Desde 2012, Willam ha grabado 3 álbumes de música de comedia, en su mayoría parodias de canciones populares. Su segundo álbum, Sharksy Tree in Motion, debutó en el número 1 de la lista Billboard Comedy Albums. Entre 2012 y 2014 grabó varias canciones como parte del grupo DWB, junto a las drag queens Vicky Vox y Detox, incluidas las parodias Down y Boy is a Bottom, cuyos videos musicales fueron éxitos virales. Tras la disolución de DWB, Willam formó otro supergrupo drag, Triple A Girls, con Courtney Act y Alaska Thunderfrog. El 18 de julio de 2018 se publicó en Forever Dog Network el primer episodio del podcast con temática de Drag Race copresentado con Alaska Thunderfrog y titulado Race Chaser. En 2020, Alaska y Willam anunciaron que crearían su propia red de podcast en colaboración con Forever Dog, Moguls of Media, presentando una lista repleta de estrellas de drag queen icónicas y luminarias queer para unir el pasado, el presente y el futuro del entretenimiento LGBTQ+. En 2021, Belly fue anunciada como la estrella de Iconic Justice, un programa judicial en el que Belly escuchará y dictaminará sobre diversas disputas legales y sociales entre personas LGBTQ. En mayo de 2021, Belly hizo su debut en el West End en la obra Dead Drop, una parodia de drag sobre un misterio de asesinato de Agatha Christie anunciado como Dragatha Christie. Repitieron la actuación en una gira por el Reino Unido antes de regresar al West End a finales de 2022 para encabezar una secuela de Dead Drop, Back in the Habit, nuevamente seguida de una gira por el Reino Unido. Repitieron su actuación en la obra original cuando se estrenó Off-Broadway en el verano de 2023. Jiggly Caliente. Tras su paso por Drag Race, Jiggly completó su transición y cambió su nombre a Bianca Castro. Regresó a la 6ª temporada de RuPaul's Drag Race All Stars y también se convirtió en jueza de Drag Race Filipinas. También tuvo un papel recurrente como Veronica Ferocity en la serie Pose de FX. Lanzó su álbum debut THOT Process el 9 de marzo de 2018. En 2020 fue copresentadora de Translation, el primer programa de entrevistas en una cadena importante presentado por un elenco totalmente trans. Milan, cuyo nombre real es Dwayne Cooper desde que apareció en el programa, solo ha actuado como drag para papeles de actuación, como cuando interpretó a una drag queen en la película Spoiler Alert. En el escenario, Cooper ha actuado en giras nacionales de Showboat y Smokey Joe's Café, y formó parte también del elenco de Chita Rivera de danza y coreografía en 2019. En Broadway, Cooper actuó como Thad en Hairspray, en el conjunto de Motown The Musical, y como Swing en la reposición de 2023 de Sweeney Todd. Se le ha acreditado como el primer concursante de Drag Race en conseguir un papel en Broadway. Madame La Queer. Madame La Queer ha seguido participando en proyectos relacionados con Drag Race, apareciendo en un video musical del también concursante Morgan McMichaels y asistiendo a RuPaul's Drag Con LA de forma recurrente, así como a las grabaciones del final de temporada. En 2017, Madame La Queer participó en un espectáculo drag para recaudar fondos para los residentes de Puerto Rico afectados por el destructivo Huracán María.
Aparte del drag, Madame LaQueer ha dirigido el departamento de belleza de una farmacia en el sur de California. A partir de 2017 fue maquilladora en Santana y continuó actuando en BLVT Lounge. The Princess. The Princess se ha dedicado en los últimos años a hacer viewing parties en Thrive, en Nashville. Es la única actividad listada en sus redes sociales, página de Wikipedia y de Internet Movie Database. La Show Beyond. La Show Beyond tiene su sede en Florida y continúa diseñando atuendos para los concursantes de Drag Race. Según se informa, ha mantenido un perfil bajo desde entonces. Ha diseñado atuendos para otros concursantes, incluidos la actriz royal de la temporada 4 de All Stars y Malaysia Baby Doll Fox de la temporada 15 en el 2023. Además de su carrera drag, La Show Beyond ha dirigido su propio negocio de costura. Y ahora que ya sabes qué han hecho las reinas de la cuarta temporada, ¿a cuál te gustaría ver de vuelta en un All Stars? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Bla bla Blaster, ¿te gustó el video que acabas de ver? Te invito a que veas estas otras opciones de videos que traemos para ti y también que te suscribas a nuestro canal, lo comentes, lo compartas y que nos sigas en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, X y más como @señor bla 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 TV.